dividió en dos, pero realmente es muy poquito lo que se haría si dividimos este modo. Entonces lo vamos a hacer estas dos partes del nervioso en una sola. Por un lado, la primera parte es a nivel embrionario. ¿Sí la leyeron? ¿De qué se trata esta primera parte? ¿Qué tienen que hacer? Ver láminas. Ver láminas, ¿no? Exactamente. En embrión de pollo van a identificar diferentes estructuras durante su desarrollo del sistema nervioso central. Okay. ¿Qué estructuras pueden encontrar de primera vez? Pues el neurotopo anterior y el neurotopo posterior. ¿Qué les quiere decir esto de anterior y posterior? Adelante, atrás o arriba, abajo. Cuando hablamos de un individuo, un humano, ¿a qué nos referimos con anterior y con posterior? Anterior y posterior. ¿Y si hablamos de un animal? Igual, ¿no? ¿Posterior es la parte de la cola? Eso es posterior y hacia la cabeza lo manejamos como anterior. ¿Ok? Entonces el desarrollo de este tipo de individuos o seres, ¿cómo lo vamos a manejar? Anterior, ¿qué nos va a referir? ¿Hacia qué? Hacia la cabeza. Y posterior, hacia la cola. ¿Ok? Animales o humanos, todos tenemos cabeza y cola. ¿Ok? Durante el desarrollo embrionario van a encontrar estructuras más grandes como encéfalo, mesencéfalo, lo que nos va a formar más adelante la médula espinal, y eso lo pueden observar en las laminillas que les van a pasar más adelante. Y van a encontrarse con este pequeño alien. El embrión, exactamente. Donde van a poder encontrar ya diferentes estructuras más específicas. Por ejemplo, lo que nos va a hacer la cúpula óptica, cristallo óptico. ¿Qué se formará aquí más adelante? ¿Qué? Ópticos. Ojos. Y encéfalo, del encéfalo, mesencéfalo. ¿Qué se va a desarrollar a partir de estas estructuras? Tubo neural es lo primerito que se va a formar después del proceso después de que ya tenemos la mórula, la blástula, y después vienen las diferentes capas embrionarias. Lo primero que se va a formar, aquí ya tenemos un individuo más desarrollado. Este en realidad es el tubo neural en conjunto. Ajá. Bueno, más bien, las tres membranas, las tres vesículas, ¿se acuerdan de las tres vesículas que vimos en teoría? Se van a formar a partir del tubo neural y van a tener las curvaturas, ¿sale? Vamos a encontrar las curvaturas, ven la sección de las curvaturas. De hecho, si ustedes ven este con este, ¿cuál es más maduro? De acá, ¿por qué es más maduro? ¿Cuál es cuál? Exactamente. Ya tenemos estructuras más desarrolladas en comparación a las que tenemos acá al lado. Entonces, muchas de estas estructuras son las que ustedes tienen que ver en las laminillas de embriones que les van a poner ahorita. Y recuerden que en su práctica también vienen diferentes esquemas a los cuales les tienen que poner nombre. No se les olvide ponerlo. En su práctica viene cuáles esquemas son y a cuáles hay que ponerles nombre. Ahora, la otra parte de la práctica, ¿se acuerdan que vamos a manejar lo que es el cerebro, pero ya de un individuo adulto? Dependiendo de la especie, va a ser el tipo de cerebro que nos vamos a encontrar, el tamaño y las estructuras también van a ser diferentes. ¿Tenemos lo mismo? Sí, pero el tamaño y la forma no va a ser igual. Por ejemplo, ¿ustedes qué trajeron? ¿Dónde está el cerro? No sé de humano. ¿Dónde está el pic? Matón, rata, conejo, pecari, baladi, que es como un cangurito, cabra, flor, una vaca, un rumiante, otro rumiante, la jirafa, león, chita, perro, gato, oso, macaco, mandril, humano, chimpancé y un babuino. ¿Qué alcanzan de ver de diferente entre cada uno de estos?
el tamaño, la forma, las circunvalaciones, los surcos que vamos a encontrar, y esta parte de atrás, ¿cómo se llama? Cerebelo, exactamente. ¿Para qué o qué función tiene el cerebelo en los individuos? ¿Controlar los órganos? Controlar órganos, ¿eso cómo lo podríamos definir más en conjunto? Autónomo, exactamente, funciones autónomas. Y en este caso, la parte del encéfalo, ¿por qué será importante todas estas circunvoluciones y estos surcos? ¿Para qué sirven? Para el cráneo, ¿no? Para El cerebro dentro del cráneo, ¿no? ¿Qué nos implica que tenga entradas y salidas? Acuérdense que eso era como una hoja enorme. ¿Cómo se llama esa? La parte superior de esa hoja enorme, corteza cerebral. ¿Y qué ocurre cuando como que la meten y la meten y la meten? Se crean ondas y nos provoca o nos permite tener una mayor superficie, una mayor área. Si nosotros extendemos esto, va a ser algo muy amplio, muy largo. ¿Qué ven de diferente, por ejemplo, en este de jirafa contra este de ratón? De conejo. De ratón entre más menos surcos. Bueno, aquí tenemos una menor cantidad de convoluciones. Genes pequeños. De hecho, el surco central sí lo tiene, los genes muy pequeños. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo traducimos? El que tenga estas circunvoluciones a que tenga un cerebro más plano. El desarrollo de pensamiento, exactamente. La capacidad que va a tener el individuo o el animal de poder desarrollar funciones para salir de problemas o cambiar su opinión y evolucionar. Pero esa cosa que entre más circunvoluciones contiene un individuo, más razonamiento, más que sea razonamiento. Bueno, en el caso del humano, pues ya llegamos a un punto en el que todos estamos parejitos. Pero no llegaría a variar que un humano tenga más y tenga más capacidad de razonamiento que otro. O sí influye. No he leído algo sobre eso de... Bueno, para empezar, porque el humano requeriríamos de que todas las personas tuvieran su cerebro para poder hacer estas evaluaciones. Y saber en vida de estas personas qué capacidad intelectual tuvieron. Los estudios que actualmente se han hecho, de los pocos que se saben en el último siglo, comparan sexualmente a los individuos, mujeres, razonan más que los hombres o no, comparan sus cortezas cerebrales, pero en realidad, yo ya les decía en la clase pasada, no es que una persona tenga mayor capacidad intelectual que otra, es simplemente que tú ejercites ciertas zonas del cerebro, lo que te va a hacer mayor o más hábil para determinados ejercicios, de tal manera que si una persona habilita la parte matemática, su hemisferio izquierdo va a estar mucho más desarrollado, ¿no? No en todas las personas hay las mismas habilidades, pero si nosotros habilitáramos eso ejercitándolos, desde luego que tenemos la misma capacidad intelectual, a excepción de las personas que nacen con trisomías o patologías genéticas a nivel del sistema nervioso central o periférico. Ajá. Se forman la costumbre, son como caminos de descarga, ¿de acuerdo? Entonces, si uno de joven y mientras más joven aprende más cosas, se van formando como caminos de descarga, son las vías de conducción. Y eso es, puede ser que algún día esa persona ocupe esa información y entonces fácilmente la va a recuperar porque lo practicó en la infancia o en la adolescencia, en la juventud, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que haya esas vías y cómo se hacen, a través de entender bien. Si algo queda bien comprendido, ¿sí? Eso puede ser usado dentro de 30 años de manera muy sencilla, muy fácil, ¿ok? Entonces, luchemos, trabajemos por comprensión. Y justamente complementando lo que dice la profesora Lupita, muchachos, es importante que lo que mencionamos acerca de la muerte de las neuronas, decíamos que una persona necesita más determinadas áreas de su cerebro, va a estar creando conexiones sinápticas de las neuronas. Si esa persona decide ser un nini y decir, no voy a ni leer, ni habilitar la parte matemática, me echo todo el tiempo tirado aquí en la cama y no quiero razonar las cosas,
no va a haber conexiones sinápticas y las células de la neuroglía comienzan a trabajar de inmediato. Dice, pues este cuate no quiere usar sus neuronas, me trago las neuronas, porque no tienen habilitadas vías de conexión con otras neuronas. Esa es otra manera en que se crea apoptosis de neuronas. Si nosotros no ejercitamos el cerebro, las células de la neuroglía determinan que esa célula está ocupando un espacio más y necesita deletarla, necesita eliminarla, ¿va? ¿Sí se comprende esa parte? Ok. La parte que dice la maestra esa es muy importante. Entre hombres y mujeres sí va a haber diferencias estructurales y funcionales. El hecho de que somos iguales, sí, pero la parte hormonal nos va a hacer un cambio funcional a nivel de neuronas. ¿Más para beneficio o para perjuicio? Para beneficio, ¿no? Para beneficio. Para pelear en esta vida. Ok, te lo pongo así. En la parte de las mujeres durante su etapa, mientras estemos reproductivas o funcional, o básicamente funcionales, no tenemos ningún problema neuronal. Tenemos problemas neuronales en el momento de que disminuye la cantidad de estrógenos, porque eso tiene un efecto neuroprotector. Entonces, por eso, en el caso de mujeres, después de la menopausia o el climaterio, hay mayor cantidad o el porcentaje aumenta en los casos de Alzheimer. Una tarea añadida a la parte de discusión de este reporte. Las principales patologías que dan a nivel del sistema nervioso es Alzheimer y ¿cuál más? Parkinson, ¿no? Quiero que en su discusión ustedes coloquen cuáles son los motivos por los que se da Parkinson y cuáles son los motivos por los que da Alzheimer, ¿sale? Son diferentes y están relacionados con el sistema de la producción de hormonas a nivel del hipotálamo, ¿sale? Entonces, para que lo analicen un poco. Ok, en sus cerebros, bueno, los cerebros que trajeron, no los de ustedes, ¿qué van a buscar? Tienen que identificar primero estructuras superficiales, como cuál? Lóbulos, frontal, temporal, parietal, occipital. ¿Cómo logran identificar cada uno de estos lóbulos? Por las fisuras, exactamente. Entonces, ¿se acuerdan que en el video pasado que teníamos esta fisura de aquí y esta de acá que nos dividía a la mitad del cerebro y que se veía todavía por dentro? Si hacemos un corte por dentro, se alcanza a ver esta fisura. Eso nos divide frontal de parietal. Y teníamos esta otra de acá también importante que nos va a dividir del lóbulo temporal. Y la caudal, esa si no teníamos una región específica que nos la dividiera, es el occipital. Esos son importantes. Además, en algunos casos también van a tener sus cerebros, los trajeron, no los de ustedes, un cerebelo. Algunos trajeron de vaca, otros trajeron de cerdo. Entonces, para que identifiquen cómo se ven estas estructuras de cerebelo en cada uno de ellos. Estas fisuras importantes que también tienen que poner en sus reportes, ¿cuáles son? La de Silvio o la lateral, la de Rolando o la central, que nos divide los diferentes lóbulos. Y una trasera, una posterior que es parietal occipital, que nos divide occipital, ¿verdad? Ok, una señalización al respecto aquí, muchachos. Siempre se hace mención como cisura de Rolando y cisura de Silvio, porque son las personas que estudiaron al respecto de esos espacios. Sin embargo, si ustedes mencionaran únicamente que, por ejemplo, la fisura frontal lateral, es correcto mencionarla así. Si no mencionan que es fisura de Silvio, está correctamente mencionada, ¿sale? No necesariamente necesitan poner el nombre ahí. Ok, ¿qué más tienen que hacer? Tendrían que hacer un corte. ¿Qué sería aquí? Medial. Exactamente, un corte medial. ¿Y qué van a buscar o van a observar en este corte medial? Esto que se conoce como cuerpo calloso. ¿Se acuerdan que en el video les decía que tenía una forma muy característica y que la coloración iba a ser diferente? Con eso les ayuda a identificar esta estructura. ¿Qué va a estar abajo del cuerpo calloso?
Ya no quiero. Lo del hipocampo. El cuerpo calloso. ¿Qué hay abajo del cuerpo calloso? El tálamo, ¿no? El tálamo y abajo del tálamo. Bueno, ahí está el sistema límbico. También tenemos un tejido cingulado que está alrededor del cuerpo calloso. Tienen que buscar el tálamo, la hipófisis, va a estar difícil que la encuentren, la amígdala también. Externamente se ven mejor los cuerpos mamilares que haciendo el corte, entonces tengan precaución de observar siempre el cerebro antes de hacer cualquier disección. Obsérvenlo desde la parte superior y la parte lateral. La parte ventral también es importante que la observen. Aparte de lo que nos mencionaba la profesora Alejandra, algo extra que podemos observar en el cerebro sin hacer cortes van a ser parte de las membranas de las meninges. Entonces vamos a detectar muy probablemente la pía madre, que es la que está más pegada al encéfalo. Ajá. Y si después hacen un corte, ¿qué corte es este? Transversal de uno de los medios que cortaron, que tienen que buscar. Aquí sí van a observar más fácilmente lo que es el tálamo, los núcleos de las bases. Acuérdense, esta es una fisura que nos va a dividir hemisferio derecho de hemisferio izquierdo. ¿Okay? El cerebelo, también cuando lo corten hacia la mitad, van a ver una forma de ramificaciones muy bonita, que es como un árbol. También es que les va a ayudar a caracterizar qué es el cerebelo. ¿Qué más? En este corte pueden alcanzar a ver muy bien lo que es la materia gris de la materia blanca. Tienen que especificar qué significa que sea gris y que sea blanco. ¿A qué nos referimos con materia gris? Los somas de las neuronas. Y la materia gris, ¿no? Exactamente. Y si en algún caso alguno todavía les dieron un pedazo de médula, pueden hacer también estos cortes transversales para identificar justamente esta inversión de la localización de somas y de cuerpos. En la médula. Exactamente. ¿En la médula dónde está? ¿Dónde están los somas? Afuera, ¿En la médula? Adentro. Es gris adentro, por fuera es blanco. ¿Ok? Entonces, pues rápido porque son varias cosas las que tienen que hacer. Tienen una hora. Exactamente. Siempre. Esta es la otra pirámide. En la parte superior de las pirámides van las olivas. Ese es el nombre. En esta parte, olivas. ¿Qué son? Son dos estructuras que se ven por fuera, se ven como dos bolitas. Y ese es el nombre de ellas, olivas. Bueno, lo curioso lo importante de las pirámides es que las fibras aquí se decursan. Las que están del lado izquierdo se pasan al lado derecho y ya continúan por acá, y las que están de este lado se atraviesan y ya corren por acá. Lo que dicen que el hemisferio derecho maneja lo que es la parte izquierda. Eso, bueno, pero eso también ocurre en esta parte, a esta altura. Pero estas ya son las fibras que bajan a la médula espinal, que van a estar en la médula espinal, bajan y ocurre esa decursación a este nivel, a nivel del bulbo raquídeo. ¿Okay? ¿Y a qué nivel se intercambia la materia gris en mayor concentración que la materia blanca de la médula? ¿A qué nivel? O sea, en toda la médula espinal hay lugares en donde, bueno, el grupo de axones blanquecinos van por agrupaciones, ¿de acuerdo? Entonces una agrupación de axones se llama tracto
haces o tractos. Por eso es que cuando hacen en la médula un corte transversal, se ven como rueditas, ¿cierto? Ahí esas rueditas son dependiendo de la anotación del autor, son, a veces hablan de los tractos, de tractos, pero se está refiriendo a grupos de nervios, ¿sí? A conjuntos de axones, ¿ok? Entonces van a las partes posteriores o a las partes anteriores, ¿de acuerdo? Y si es de color rosadito, pues son núcleos, ¿de acuerdo? Grupos de somas. Es lo que... Sí, somas y axones, ¿ok? Bueno, muy bien. A ver, vamos a manosear esto. Ya que hicieron aquí como casi como carnicería, ¿no? Es que Ustedes me dijeron que lo cortara así. viendo. No, pero está bien, hay que... Ah, pero se veía hermoso. Aquí se ve se aprecia muy bien, ¿no? La corteza y luego ya los axones. Y vamos a ver en alguna parte que hayan cortado que se aprecien dos. Este estaba así, ¿no? Había una parte del cerebro que su recubrimiento era un poquito más grueso que en otras partes. Que, no sé, me llegó como la noción del pericardio. ¿Tiene algún nombre ese recubrimiento? Simplemente es parte del cerebral, bueno, de la columna cerebral. No, nada más tiene sus tres membranas. Ok. Esto es ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Es parte de qué? Del ventrículo. Esto es parte del ventrículo lateral, ¿no? Sí. Se aprecia bien. Ok. ¿No? Ventrículo lateral. Ok. ¿Qué dices? ¿No? Muy bien. Bueno, aquí no sé qué más había, pero aquí sí, aquí se aprecian. Esto es un núcleo, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que ese es un núcleo? Es un núcleo, ¿no? Estaría muy profundo si fuera corteza. Esa ya no es corteza, ese es un núcleo. Ahí están son somas. Y claro que se desprenden sus axones, ¿no? ¿Okay? No tuvieron curiosidad, pero en algún corte se debió de haber apreciado algún núcleo, ¿no? A lo mejor seguramente este es un núcleo también. ¿Como este? ¿Sí? Ese ¿Ese es un núcleo? son núcleos, sí. ¿Y ahí hay mayor concentración de somas? No, son somas con funciones específicas. Por ejemplo, en los ganglios basales son los núcleos encargados del movimiento fino. Y cuando hay daño en los núcleos, por ejemplo en los ganglios basales, ese es el nombre que le hicieron, ¿no? Esos núcleos ocurre el Parkinson, ocurre en esos núcleos Parkinson, ocurre el balismo, es decir, una persona empieza a caminar y no se puede detener y va. Atrofias también. ¿Mande? Las atrofias. Bueno, eso ocurre. ¿Ocurren a nivel muscular o también? Es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy buena y las buenas preguntas no tienen buenas respuestas. Atrofia cerebral. Sí, siempre pensamos en atrofias musculares, ¿no? Pero es que no se llama como atrofia cerebral. No se atrofia. No se atrofia el cerebro. En sí no se puede atrofiar. Lo único que sucede puede ser que haya una... Ay, ¿cómo se llama eso? Por ejemplo,
ejemplo, la paraplegia también es un principio de los No, eso es porque cuando en los accidentes una parte de la médula queda, o sea, el tracto, el haz de axones, la agrupación de axones queda, se corta. Esas lesiones es cuando ocurren ese tipo de cosas. Sí, degeneración. Degeneración, No es atrofia, es degeneración. Degeneración. Entonces la degeneración en los núcleos causaría todas las patologías. No, a veces es la deficiencia en la producción de ciertos neurotransmisores. O sea, dejas de producir ciertos neurotransmisores, se degenera esa parte y ya no está cumpliendo la función que debe cumplir. Al no cumplir esa función por falta de proteínas o falta de esa sustancia, es cuando empieza la enfermedad, se podría decir. ¿Nunca has visto la Corea de Huntington? De repente alguien está ahí, de repente empieza Con la ya después. narcolepsia. Sí, Se desconectan. Corea de Huntington. de la teoría del todo. Se llama Corea de Huntington. Están actuando así. Me recordó la película. Es un movimiento involuntario, ¿no? Sí, de repente como que todos sus órganos se vuelven involuntarios, pero es por una respuesta que el cerebro da, ¿no? Pero eso ocurre en los ganglios basales. Muy bien. Se ve que te hagan un buen cerebro. Un cerebro bonito. Ok. Pues, muy bien. hacer mole de olla. Hacer mole de olla. ¿Verdad? Okay. Y a esta altura estuvieron, aquí está el cuarto ventrículo, parte inferior y parte superior del cuarto ventrículo. Sí, aquí, a la mitad de lo que era. Bueno, acá, incluso aquí se ve, ¿no? Todavía un poco de espacio. Sí. A esa altura está el cuarto ventrículo, la tercera. Cerebellum.